Me defino como pintor. Mi pensamiento es pictórico y proviene desde la filosofía y del lenguaje antropológico de la pintura. Sí. Desde la pintura, por supuesto el dibujo es como el patrón fundamental como estructura del lenguaje, ¿no? Sí. O sea, una cosa es la disciplina dibujo y otra el dibujo como lenguaje, que es como el edificio desde donde uno piensa, más allá de que dibujes o no cuando pintes. Sí. Entonces el dibujo, cuando yo me pongo a dibujar, en general son dibujos que tienen un clima pictórico, gráfico, mezclado, y de donde yo sí me permito narrar más, porque el dibujo da más para la narración, sin entrar en la historieta, por ejemplo, Sí. ¿no? Pero sí hay en el dibujo, a través del blanco y negro y la interacción de la línea, es donde dejo o me permito, si querés, narrar algo más. O sea, ser más narrativo y suprimo en los dibujos el color justamente para que no entre lo que yo considero que es lo que yo llamo la sensualidad psicológica de la materia y el color. O sea, yo no sé si estamos viendo el mismo rojo vos y yo. No sé si estamos viendo el mismo turquesa o la misma acción de este rojo en este ángulo contra el blanco. O sea, hay una sensualidad psicológica del color que dispara sobre el concepto de la obra. En el caso del dibujo, yo cuando trabajo en blanco y negro, suprimo, a lo sumo, hago un dibujo más en sepia, pero suprimo el color absolutamente para jugar más con esa narrativa y mezclando un poco lo plástico y lo pictórico a través de esa narración más gráfica. Cosa que cuando pinto no me interesa resolverlo desde ese lugar. Bueno. Y tal vez en esto que yo te decía, en esta cosa simultánea que es mi trabajo, si hay obras que llegan a un tinte muy cargado metafísico es porque quizás en el mismo día pude descargar un montón de grafismos y pude descargar cierta narrativa que me permite en otro momento como conectarme, yo digo, con otra costilla. Entonces estoy más liberado, o a la inversa, si empiezo con una cosa muy espiritual y muy metafísica, porque mi espíritu se manifestó así en esa obra a la mañana, Sí. después puedo ir con más virulencia, más visceralmente atacar una obra más gráfica, entonces como que ahí yo encuentro Sí. un equilibrio. Ahora, en la pintura tuya, claro, el dibujo, la línea no aparece. No, generalmente aparecen Algunas cosas. Sí, quizás. sí, generalmente dejo algunas líneas, más que nada como una especie, digamos, digamos, de grafismo, Sí. de cierto ímpetu. Pero justamente en el momento de pintar el dibujo está presente por la construcción sólida, fuerte de mi composición. Yo sé que mis composiciones son volumétricamente Sí. fuertes, pero es como una vez hablando con mi maestro, me decía, mira cómo es tu cabeza, mira cómo es tu cuerpo. Entonces es como que hay una especie, digamos, de autorreconocimiento en esas estructuras. El dibujo está presente no por la manifestación del dibujo en sí, sino como concepto. Y entonces la línea y eso en la pintura sí desaparece bastante más. Aparece lo que te decía, la materia, el color, la sensualidad. Bueno, y ahora volvamos al punto que yo quería sacar a relucir, de cómo es que te han descrito a ti de alguna forma que tú encuentras que no son apropiadas, pudiéramos decir, y otras formas que te sientes de las que apruebas más. ¿Cómo funciona esto? No, mira, en general la mayoría de todo lo que se ha escrito sobre el análisis de mi obra, generalmente coincido, tanto en lo... digamos, nadie me ha podido encasillar porque yo tampoco me he encasillado en una manera determinada de pintar. La mayoría de todo lo que han escrito han de alguna manera coincidido en esta especie de pensamiento simultáneo a través de una identidad, porque creo que lo que se puede llegar a manifestar, que es algo que a mí me preocupa desde muy joven, esa búsqueda de la identidad, no de la imagen, sino de la identidad que representa
La imagen es una consecuencia de la herramienta del pintor, de lo visual. Sí. La imagen no me preocupa ni me tiene sin cuidado, pero sí cómo se manifiesta la identidad del ser de uno a través de este lenguaje visual. Entonces, la mayoría de lo que se ha escrito han puesto de relevancia o han podido, digamos, hacer hincapié en estos aspectos que yo te comentaba. O sea, hay algunas obras que rozan el grotesco, rozan el guiñol, sin que entre en la caricatura o en el cómic. Sí. Hay obras que rozan así el carácter metafísico, otras que hay una especie digamos, de expresionismo latente, pero mi obra no es expresionista. O sea que quizás hemos coincidido tanto lo que han escrito como lo que yo también me autodefino en lo que te decía. Hay como aspectos Sí. de construcción de esta identidad. Yo soy bastante temperamental, bastante visceral, caliente, hay sangre italiana en mi vena. Claro, ahí está. Claro, ahí está. Por eso te decía, hay una mezcla en esa búsqueda de identidad. Yo no puedo desconocer que provengo de mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, toda una familia ancestral de la península itálica. Entonces, no sé, Brunelleschi, Miguel Ángel, Donatello, de alguna manera están en mi sangre, sin que yo me proponga ser, digamos, referente de ellos. Lo mismo pasa con la metafísica. Yo no me interesa, la metafísica no te la podés proponer de antemano. O se llega a un roce metafísico o no se llega. Pero la escuela metafísica italiana de alguna forma también está, Carrà, De Chirico, Morandi, de alguna manera también están en mi espíritu. Que muchas veces se ve sin que yo, construcciones. claro, sin que yo esté pintando metafísica italiana, porque no me interesa, pero sí algo de esa espiritualidad indudablemente está en la sangre. Entonces, hay un aspecto de la identidad que se forma por lo que yo digo es el grito de la sangre que hay que saber reconocer. El otro aspecto es el aspecto circundante, cuál es tu entorno, tu realidad formativa, social. Y bueno, yo soy porteño, nací en Buenos Aires, pinto en Buenos Aires, mi obra es urbana, porque yo soy un bicho urbano. O sea, es muy raro que yo pueda hacer un horizonte lejano, no lo siento. No. Entonces aparecen esas construcciones y esos horizontes tan cercanos y escenográficos en los parques o en las plazas porque es la referencia del entorno, ¿no? Buenos Aires, su bruma, su misterio. Y después el otro aspecto es el cognoscitivo, lo que uno estudia, lo que uno investiga, lo que uno va absorbiendo de los grandes maestros, tanto de la Escuela del Río de la Plata y los maestros argentinos, como los latinoamericanos o los universales. Entonces, bueno, de ese combo, de esa mezcla, uno va definiendo su identidad. Y entonces lo que se ha escrito sobre mis trabajos, en general han reconocido esta identidad que se manifiesta en aspectos surreales, escenográficos, de cierto carácter expresionista sin ser expresionismo, de cierto carácter simbólico sin ser simbolista, y de cierto carácter metafísico sin ser o imitar a la escuela metafísica, ¿no? O sea, por ejemplo, en la serie del banquete hay mucho del neorrealismo italiano, lo que sería un equivalente del neorrealismo italiano en el cine. O sea, hay una cosa de que hay como una ironía, hay un grotesco, un guiñol que aparece por ahí, una anamorfosis formal que primero te causa como impacto y gracia, y la idea es que después decís, ¿de qué me estoy riendo? O sea, hay como una ironía de una doble o triple lectura en esa representación. Muy interesante. 11 minutos. Vamos a tener que apurar. En unos minutos hablemos un poco de tu... cuándo empezaste tú a pintar, a ser artista, cómo decidiste ser artista y, en fin, algo sobre tu formación en carrera. Mira, Desde niño. desde niño, como todos los niños, hemos sido grafoplásticos. Sí. Algunos hemos resistido a las instituciones y a las familias Sí. y a los mandatos y no dejamos
adormecer ese niño y esto se manifestó así desde chico. Yo me la pasaba siempre dibujando, pintando. Hay una anécdota que conté hace poquito que la recordé. Yo tendría 8 o 9 años y claro, se ve que en esa edad me fascinaba tanto el dibujo, la pintura y lo asociaba, se ve que con la escuela. Entonces cuando terminaban las clases y venía el periodo de vacaciones, yo le decía a mi madre que me comprara hojas nuevas, lápices nuevos, pinceles, y mi mamá me lo compraba. Y yo me había autoimpuesto, fui un niño, no fui un niño prodigio, fui un niño normal, estaba todo el día jugando a la pelota, andando en bicicleta, remontando barriletes, estaba todo el día en la calle. Pero antes de salir con mis amigos a jugar, yo me había autoimpuesto a hacer un dibujo por día. Porque, digo, si no dibujo, no, primero porque me daba placer. Pipo. Primero porque me daba placer. Y segundo porque pensaba que si yo no dibujaba un dibujo todos los días, cuando empezara la escuela me iba a olvidar de cómo se dibujaba. Y tener la idea de perder el dibujo, o la posibilidad de dibujar, era como muy importante. Así que desde ahí nunca lo dejé dormir. En la adolescencia escribía cuentos, poesía, dibujaba, pintaba, hice teatro, tenía una banda de música. O sea, estaba siempre ligado con el mundo de las humanidades. Teatro dejé cuando un maestro me dijo: el día que gastes una suela de zapatos en el escenario, ese día no te bajas más. Entonces me bajé antes de que se me gaste la suela porque el teatro no era lo mío. Y tuve una disyuntiva entre filosofía y letras y pintura hasta los 18 años. Y ahí me decidí después por la pintura. Y bueno, después ahí ya fue... Pero no fue con un afán de ser maestro, pintor, famoso, vender cuadros, sino que era una... Me gustaba hacer y era una sensación de vitalidad, o sea, era una sensación de no puedo hacer otra cosa. O sea, era lo que le daba como un sentido al respirar, una necesidad primaria, única. Hace poquito, en una nota que me hicieron así, charlando por primera vez, y lo dije de esta manera: será un poco por el camino y la edad que uno ya va transitando en el camino del arte, de la vida y de la pintura. Hasta no hace mucho tiempo yo decía que siempre elegí pintar porque era una forma de respirar, era una forma de sentirme en mi eje, de conocerme y de conocer lo que pasa y lo que me pasa, y era para darle un sentido a la vida. Y después, hace poquito, reflexionando así sobre esto, dije: no, en realidad es una necesidad vital que ya no es para darle un sentido a mi vida, tal vez es para darle un sentido a mi muerte, que es la única certeza que tengo. Entonces, después el premio, la exposición, la venta, fama, no fama, son circunstancias, son contingencias del métier y del hacer. No te hace ni mejor ni peor y no te aparta del camino. El camino que yo sentí y que mis maestros me transmitieron es un sentido y una manera de vivir, quizás para morir de una manera. O sea, para darle un verdadero sentido al tiempo. El tiempo es otro de los temas que está muy recurrente en toda la obra. Claro, en toda la obra. Y ahí nunca paré. ¿Y tu familia?